Den ese aplauso más fuerte al Señor. Siéntese conmigo. Aleluya. Dios ha sido bueno. Amén. Y su gracia y su favor están con nosotros. Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Amén. Me siento honrado de estar aquí en esta asignación. No de estar en el culto de Amerso, sino de estar en este culto en calidad de tener esta asignación de parte del Señor de traerles esta palabra. Amén. Me gozo en el Señor con ver el rostro de los pastores, mis colegas, mis hermanos, a quienes admiro de manera entrañable. Todos, sin distinción, me llevan años, con excepción del pastor Abel, pero he aprendido de todos. Amén. Cuando yo era un muchachito, ya Brito era pastor. Amén. Imagínese evangelista de óleo. Amén. Y siendo un muchachoncito, conocí al pastor también, Héctor, por allá por la Santiago Peguero, en una casa de madera, ya empezando la obra de la cristianización. Han pasado muchos años, pastor. Más de 30. Amén. Y ver el rostro de cada uno de ellos me llena de satisfacción y me motiva a mí, que soy de otra generación. Amén. A seguir hacia adelante contra viento y marea, porque el ministerio no es fácil, el ministerio duele. Gloria a Dios. Si Dios te ha llamado, alguien dijo, si Dios te ha llamado, evádelo. Y si tú puedes, entonces Dios no te llamó. Aleluya. Pero si Él te ha llamado, el llamado te alcanzará. Porque el molino de Dios muele lento, pero desmenuza toda la paja. Amén. Así que al que Dios ha llamado con una asignación, con un ministerio, con un propósito especial, no importa que usted corra, no importa que como Jonás usted tome una yola, para decirlo en buen dominicano, y se vaya para Tarsis, usted, aunque sea vomitado, va a terminar cumpliendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Amén. Así que lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor. La mayoría de ustedes me conocen. Respondo al nombre de Miguel Félix Gómez, aunque mucha gente nos llama Miguel Gómez, pero Miguel Félix Gómez, pastor en Monte Sinaí, Asamblea de Dios, en la entrada del barrio Enriquillo, y estamos a la orden. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, póngase de pies. Tengo una palabra en mi corazón para ustedes, para la red pastoral y las iglesias aquí representadas. Y esta palabra que el Señor me dio, le he puesto un nombre. Y ese nombre es una iglesia que provoca avivamiento. Una iglesia que provoca avivamiento. Aleluya. Hechos capítulo 8, del verso 4 al verso 12. Quisiera utilizar estos textos, estos pasajes, para basar esta palabra que el Señor me ha dado para ustedes en este día. Hechos capítulo 8, del verso 4 al verso 12. Tengo un poquito de dificultad visual, así que si usted abre su Biblia y lee conmigo, pues así me puede ayudar. Aleluya. Y a la letra dice, Hechos capítulo 8, del 4 al 12. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos. Y muchos
paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún importante. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. A mí me gustan los peros que hay en la Biblia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Me gusta ese pero que hay ahí. Amén. Pueden sentarse. Una iglesia que provoca avivamiento. A mí me dijo una vez un pastor: yo estoy harto de oír del tema avivamiento, avivamiento, avivamiento. Yo le dije: yo no. Sí, yo sé que a mucha gente el tema avivamiento le genera como si fuera un cliché. Como si el tema es un cliché: avivamiento, avivamiento, avivamiento. Pero mientras el tema de avivamiento esté en la Biblia, yo voy a seguir predicando de avivamiento. Y no solo yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir expectando avivamiento. Porque yo creo en los avivamientos. Yo creo en los avivamientos. Muchos de los que están aquí se convirtieron en medio de avivamientos que la historia que ellos conocen registran. Amén. Muchos de los pastores que están aquí y de los predicadores que están aquí, de miembros que están aquí en esta iglesia y que son parte de otras congregaciones, se convirtieron en medio de un mover de Dios que había en el momento cuando ellos aceptaron a Cristo como Salvador. Así que yo no voy a dejar de hablar de avivamiento. Amén. Aleluya. Ahora bien, para nosotros poder ubicarnos en el contexto de Hechos capítulo 8, debemos iniciar hablando de la muerte del primer mártir, Esteban, y de la persecución por parte de Saulo de Tarso a todo el que se llamaba cristiano o del camino. Amén. La panorámica que presenta el libro de los Hechos sobre la extensión del reino de Dios, yo lo he podido agrupar en 6 bloques. Número 1, la investidura. Hechos capítulo 2, cuando los como 120 que estaban en el aposento alto recibieron la investidura del poder del Espíritu Santo. Amén. Tal y como Hechos 1:8 lo anunciaba. En este punto se refiere al cumplimiento de la promesa de Jesús a sus discípulos de que recibirían el poder del Espíritu Santo, y este evento marca el inicio de la iglesia y su misión. Para nadie es un secreto que Hechos capítulo 2, con la descensión del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos, es el fin de la intermitencia del Espíritu Santo, es decir, es el fin del proceso en el que el Espíritu Santo va y viene y toca gente y usa personas, pero no reside en nadie, sino que capacitaba para funciones especiales y específicas, pero no se quedaba residiendo. Y es en Hechos capítulo 2 que se marca el fin de la intermitencia del Espíritu Santo en los creyentes y el inicio de la residencia. Es decir, que ya el Espíritu Santo no se va y viene. El Espíritu Santo ya no es algo que hay que decir: Espíritu Santo, ven, como si Él esté en algún lado. Mi Biblia me dice a mí que el Espíritu Santo Dios lo ha hecho morar en nosotros. Es decir, que está dentro de ti.
y está dentro de mí. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es provocarlo para que Él se manifieste. El asunto no es llamarlo para que venga como si Él está lejos, como si está en otro continente, como si está en otro país. El tema del Espíritu Santo es atizar la llama dentro de nosotros para que el Espíritu Santo fluya de manera constante como un río dentro de nosotros. Aleluya. Así que lo primero es investidura. Hechos capítulo 1 verso 8. Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Número 2 o segundo bloque es el acomodamiento. Ellos recibieron el poder, la investidura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Aleluya. Pero Hechos 1:8 decía para qué era el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay un problema, y es que los creyentes se quedaron en Jerusalén, se quedaron en su zona de confort, se quedaron en el lugar que conocían, y ese poder era para extender el reino de Dios más allá de las fronteras de Jerusalén. Así que el segundo bloque es acomodamiento. Se quedaron en Jerusalén. Después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos no se dispersaron de inmediato, sino que se mantuvieron unidos en Jerusalén, donde el cristianismo comenzó a crecer y establecerse como un gran movimiento. Y aunque Hechos capítulo 2 del verso 42 al 47 describe la vida de los primeros cristianos y habla de oración y habla de comunión y habla de partimiento del pan y habla de tener todas las cosas en común, todo eso era interesante, pero no era para que ellos se acomodaran que el Espíritu Santo vino sobre ellos. No era para que ellos se quedaran entre las cuatro paredes de un templo o de un aposento alto o de una casa a donde ellos se reunían. Era para que ellos llevaran ese fuego, esa gloria, esa presencia y extendieran el reino de Dios más allá del lugar a donde estaban. Aleluya. Número 3 o tercer bloque es el bloque de la persecución. Como ellos no cumplieron Hechos 1:8, entonces Dios le mandó un 8:1. ¿Están aquí? ¿Usted entendió eso? Es decir, si no sale, te saco. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucha iglesia y de mucha gente? Que se ha quedado con lo que Dios le ha entregado, que se han quedado acomodados en la gloria, que se han quedado acomodados en la unción, y que como Pedro, la Biblia dice que Jesús subió al monte de la transfiguración y se llevó a algunos de sus discípulos, entre ellos a Pedro, y la Biblia dice que allí se aparecieron Moisés y Elías. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, y allí estaba quien trajo la gracia. Es decir, que en el monte de la transfiguración se unió la ley, se unieron los profetas y se unió la gracia. Y dice la Biblia que Cristo se transfiguró delante de ellos, y dice que mudó su rostro y su ropa se hizo tan blanca como ningún lavador puede hacerla tan blanca. Y Pedro, al ver esa gloria, Pedro, al ver esa manifestación, Pedro, al ver esta gloria sobrenatural que estaba sobre el monte, le recomienda a Cristo: hagamos 3 enramadas. Amén. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro sabía que si Cristo hacía una ramada para él, él podía meterse con Cristo y aguarecerse debajo de esa presencia. Pero Cristo no creó enramadas. Amén. Porque la voluntad de Cristo nunca ha sido que la iglesia se acomode. La voluntad de Cristo siempre ha sido que la iglesia se esparza. Siempre ha sido que la iglesia salga de las 4 paredes. Siempre ha sido que la iglesia distribuya la fe, disemine el evangelio,
siembre la semilla del evangelio, aleluya, más allá de la frontera de la comodidad. Así que hubo persecución y matan a Esteban, lapidado. Y este punto marca el inicio de la persecución organizada contra los cristianos. La muerte de Esteban, el primer mártir, fue un evento crucial que impulsó la dispersión de los creyentes fuera de Jerusalén. Ahorita dije, o sale o te van a sacar. Amén. Así que cuando la iglesia entra en esa etapa de persecución, la Biblia dice que fueron esparcido, el cuarto bloque esparcido. Note, primeramente investidura, segundo acomodamiento, número 3 persecución, número 4 esparcimiento. Y es en medio de ese esparcimiento, dice aquí, fueron esparcidos a raíz de la persecución, especialmente después de la muerte de Esteban, y los creyentes huyeron de Jerusalén. Y este esparcimiento no fue un fracaso, sino un medio que Dios utilizó para que el evangelio se extendiera más allá de Judea, de Jerusalén y más allá del entorno de los discípulos. Amén. Es en esa expansión, en ese esparcimiento, que entonces alcanzaron a los gentiles. Por eso vemos en Hechos capítulo 10 el relato de Pedro y de Cornelio. Por eso aparece en Hechos capítulo 11, 19, 21, los creyentes que son dispersados por la persecución y llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar a los gentiles con gran éxito. Y es en ese lugar a donde se le denomina a los seguidores de Cristo por primera vez cristianos. Pero a donde quiero llegar es que en medio de ese esparcimiento Dios levantó a un hombre. En medio de ese esparcimiento Dios levantó a Felipe. La Biblia dice que Felipe era un diácono de la iglesia primitiva. Pero hay una característica que hacía Felipe sin igual, que lo hacía no un ser común, y es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. El que es lleno del Espíritu Santo no es común y corriente. El que es lleno del Espíritu Santo es inquieto. El que es lleno del Espíritu Santo es intranquilo. El que es lleno del Espíritu Santo no duerme tranquilo. El que es lleno del Espíritu Santo no se acomoda, no se conforma. Muéstrame a un pastor lleno del Espíritu Santo y te voy a mostrar a un pastor que sueña, a un pastor incómodo, a un pastor inquieto, a un pastor, aleluya, que le aterra la frialdad, que le aterra la apatía, que le aterra la indiferencia, a un pastor que no soporta el status quo y que la iglesia esté marchando, aleluya, de manera muy normal, cuando el reino de las tinieblas está marchando de manera vertiginosa. El que está lleno del Espíritu Santo se incomoda en el Espíritu y dice: hay que hacer algo, hay que salir, hay que sacudir la ciudad, hay que mover, aleluya, cielo, mar y tierra, para que el reino sea establecido con poder. Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y allí en Samaria dice que Felipe fue usado poderosamente por Dios para provocar un gran despertar. Pero es importante saber que los avivamientos no llegan solos, no son el resultado de la casualidad, aleluya, sino que son el resultado de hombres y mujeres hambrientos por una intervención de Dios. Yo no sé cuánto están hambrientos por una intervención de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Yo crecí en un tiempo de manifestación de Dios. Yo crecí en una iglesia de manifestación de Dios. Yo crecí en una iglesia que el Espíritu Santo, aleluya, se movía, que el Espíritu Santo separaba gente para el ministerio, que el Espíritu Santo bautizaba, que el Espíritu Santo, aleluya, estaba en cada actividad, en cada culto. Aleluya. Hoy se ha metido una sequía. Hoy se ha metido un cansancio. Hoy se ha metido una fatiga. Aleluya. Dios nos ha bendecido, nos ha dado trabajo, nos ha montado en vehículos. Algunos nos ha dado casa, a otros les ha dado visa. Y hay gente que se ha
medio acomodado. Aleluya. Acomodado en ese estado. Y hay gente que ya no suda la fe. Hay gente que ya siente como si ya llegó a su estado, a donde debía llegar. Aleluya. Por eso yo anhelo un sacudimiento de parte de Dios. Yo tengo algo por dentro que no me deja dormir tranquilo. Yo no sé cuántos. Yo no sé, hay gente aquí a lo mejor que está durmiendo todas sus horas. Yo no estoy durmiendo todas mis horas, Pastor Edwin. Yo estoy como incómodo, yo estoy como inquieto. Yo siento como que hay algo que debemos hacer. Yo siento como que los pastores tenemos que sacudirnos y sacudir a la iglesia. Yo siento como que el reino de las tinieblas, aleluya, está avanzando de manera gigante y está caminando en avioneta, mientras que muchas iglesias están en carreta y en carretilla. Hay que sacudirse en el espíritu. Hay que empezar a sentir una insatisfacción santa, aleluya, por la visión que tenemos por delante. Los avivamientos hay que provocarlos. El Espíritu Santo produce el avivamiento. De hecho, Él es el protagonista del avivamiento. Pero los avivamientos hay que provocarlos. Hay que provocarlos con hambre. Hay que provocarlos con ayuno. Hay que provocarlos con oración. La Biblia dice que sin leña se apaga el fuego, pero si hay leña habrá fuego. Aleluya. Si tú llevas leña a la iglesia habrá fuego. Si tú llevas leña a la campaña habrá fuego. Si tú llevas leña al culto habrá fuego. Aleluya. Es tiempo de echarle leña al fuego. Cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, está utilizando una palabra griega, la palabra naxopureo, que significa ponerle vida al fuego. Es como la de soplar el fuego para que la llama arda y siga en combustión permanente. Yo no sé cuánto le dicen al Espíritu Santo en esta noche: oh, enciéndeme la llama, asopla sobre mi llama. Yo no sé cuánto le dicen al Espíritu: sopla sobre mi fuego. Aleluya. Porque la iglesia debe provocar un avivamiento hoy en su contexto. Porque para eso fue puesta en su lugar. Pastores que estamos aquí, nuestra iglesia no es una iglesia más en la estadística de Averso. Pastores, nuestras congregaciones en el lugar a donde están no son una estadística más en la agenda de nuestro concilio. Son una bomba de tiempo para retomarla como una dinamita y causar una explosión espiritual que traiga una transformación integral en el contexto donde ella ha sido establecida. Pastores, digan: mi iglesia no es una iglesia más, es una dinamita que está puesta allí. Número 2. La iglesia debe provocar avivamiento hoy, porque las tinieblas han cubierto la tierra y el reino del mal avanza con notable éxito en su triple misión: matar, hurtar y destruir. Juan dice: hijitos, sabemos que somos de Dios, pero todo este mundo está bajo el control del maligno. Amén.